es un síndrome, es una patología que se puede presentar cuando hay una serie de alteraciones a nivel hepático. Para conocer primero un poco lo que es la presión portal, vamos de alguna forma a describir qué pasa con el hígado. Ustedes saben que el hígado es un órgano que es, digamos, es uno de los órganos más importantes de nuestra economía y que sin el hígado no podemos vivir. ¿Por qué? Porque este hígado cumple una serie de funciones tanto a nivel de metabolismo, a nivel de la excreción, de la digestión, de la síntesis de proteínas y también tiene funciones de almacenamiento y funciones de tipo inmune, ¿no es cierto? Entonces, en el hígado se sintetiza albúmina, en el hígado hay metabolismo de carbohidratos, en el hígado se hace una serie de detoxificación de drogas, etc. Porque hay drogas que se, digamos, eliminan por vía hepática, otros se pueden eliminar por vía renal. Cuando hay una función comprometida en el hígado, vamos a tener alteración de cualquiera de estos metabolismos que hemos mencionado. El hígado, normalmente, acá hay sillas, el hígado, acá hay sillas también, el hígado, si nosotros consideramos el hígado que tiene pues, su lóbulo derecho, tiene su lóbulo izquierdo, su lóbulo delgado, tiene sus segmentos, si consideramos el hígado como un 100% de masa de parénquima normal, dentro de lo que significa para que haya una alteración hepática, escúchenlo bien, debe estar alterado por lo menos, el 70% del parénquima hepático. Vale decir que nosotros podemos estar con un hígado que está funcionando al 50% y estamos bien. Pero cuando ya se pierde el 70% del parénquima hepático, se altera, se fibrosa o por X motivos, ya empieza a haber todas las manifestaciones que nosotros podemos tener. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un proceso inflamatorio agudo muy difuso, eso puede producir también una serie de una insuficiencia a nivel del hígado. Entonces, a veces nosotros echamos la culpa que el hígado está mal, y eso viene desde mucho tiempo atrás, cuando nos dicen, pues, tienes la boca amarga, el hígado está mal. Estás renegón, el hígado está mal. El pobre hígado le echan la culpa de todo, y cuando realmente está enfermo nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, eso es una cosa importante que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos del sistema porta, estamos hablando de un sistema venoso, en el cual está constituido por la confluencia de la vena mesentérica, por la vena mesentérica superior, la inferior y la vena esplénica. ¿Ok? Venas mesentérica superior, inferior y la vena esplénica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante esta vena porta? ¿Por qué es importante? Porque entre el 70 y 80% del flujo sanguíneo que circula por el hígado es a través de la porta y solo 30% es a través de la arteria hepática. Entonces se pueden dar cuenta si hubiera una lesión a nivel de la vena porta, uno se desangra muy rápidamente, ¿no? Porque es una lesión bastante grande. Entonces, la presión portal normalmente es 5 a 10 milímetros de mercurio, pero consideramos hipertensión portal cuando la presión es más de 12 milímetros de mercurio. Y hay una serie de patologías que pueden explicar la hipertensión portal. Pero antes de ver las causas de la hipertensión portal, nosotros tenemos que ver un poco cuáles son las consecuencias fisiopatológicas que podemos tener ante la presencia de una hipertensión portal. Una de las principales situaciones que se dan es el aumento de la resistencia vascular al flujo sanguíneo portal. El aumento de la resistencia al flujo sanguíneo portal, ¿okay? Que se localiza en la microcirculación hepática, especialmente a nivel de los sinusoides hepáticos, el hepatocito y los sinusoides. ¿Okay? Entonces, eso es importante.
Así como la presión arterial se debe a un aumento de la resistencia periférica y aumento del débito cardíaco, en la hipertensión portal se debe a aumento de la resistencia vascular a nivel sinusoidal y un aumento del flujo sanguíneo portal, ¿no? O sea, esas son las dos condiciones. Aumento del flujo sanguíneo portal. Significa que tanto la vena esplénica, la mesentérica inferior y superior, da mayor cantidad de volumen que está llegando justamente al hígado, y esto va a condicionar un incremento de la presión arterial. Entonces, fisiopatológicamente la hipertensión se debe a aumento del flujo sanguíneo portal y a aumento de la resistencia, ¿no es cierto?, vascular, que se da a nivel de la microcirculación, a nivel de los sinusoides. Entonces, entre 70 y 80, póngale 75 si ustedes quieran, de la sangre, acá de la sangre, va hacia la aorta y 25% hacia la arteria hepática. O sea que el hígado recibe aproximadamente entre sangre arterial y sangre venosa 1.200 a 1.500 centímetros cúbicos por minuto. Si nosotros tuviésemos una lesión de la vena porta, ¿de acuerdo? ¿Se imaginan? En 2-3 minutos estamos ya en otro lado, ¿no? Por un sangrado masivo, y a veces eso pasa. Entonces, como consecuencia de la hipertensión portal, hay una serie de mecanismos fisiopatológicos que se traducen en manifestaciones clínicas que se dan. Por ejemplo, una de las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes con hipertensión portal es el acúmulo de líquido en la cavidad abdominal, en la cavidad peritoneal. Este acúmulo de líquido, normalmente nosotros tenemos líquido en la cavidad abdominal 100, 150 centímetros, muy poco. Pero a nivel, cuando hay ascitis, podemos tener 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13 litros de líquido en la cavidad peritoneal. Y esta ascitis es consecuencia de un incremento de la presión de los capilares peritoneales. Como estamos en fisiopatología, a lo mejor yo les puedo preguntar cuál es el mecanismo fisiopatológico que nosotros podemos, que nos puede explicar una ascitis en un paciente con hipertensión portal. Ustedes tendrán que decirme, porque yo les acabo de decir, ¿cierto? Otro mecanismo, otras situaciones que se ven en los pacientes con hipertensión portal son las famosas varices esofágicas que se producen a nivel del tercio inferior del esófago y también en el polo superior, tercio superior gástrico, en el polo superior gástrico. ¿Okay? También van a tener varices esofágicas y una circulación a nivel del tórax y abdomen que dibuja las venas, que se le llama cabeza de medusa. ¿Qué cosa es la medusa? ¿Qué es la medusa? Ustedes la conocen. ¿Qué es la medusa? ¿Qué es la medusa? ¿No está el delegado? La cabeza de medusa es la cabeza de malagua. ¿Ustedes conocen las malaguas? Que tienen así, una serie de tentáculos. Cuando van a la playa se le pica la malagua, entonces esa es la cabeza de medusa, ¿no es cierto? Entonces, y también la intoxicación amoníacal que se debe a una encefalopatía hepática, porque estos hemorroides, cabeza de medusas, intoxicación amoníacal, se debe a un shunt, quiere decir a una comunicación portosistémica entre la vena porta y la parte arterial. Entonces los productos tóxicos se van a la circulación general y se produce intoxicación amoníacal, y por este shunt
aumenta el volumen a nivel venoso y se producen hemorroides, varices y cabeza de medusa. ¿Okay? Intoxicación amoníacal. ¿De dónde viene el amoníaco? Proteínas. De las proteínas. Entonces ya ustedes ven cómo me puedo intoxicar. Si yo a una persona que está con insuficiencia hepática, ¿no es cierto?, le doy mucha cantidad de proteínas, ese paciente puede hacer una intoxicación amoníacal y hacer una encefalopatía de tipo hepática. No vamos a ver más adelante. Pero también los pacientes pueden tener anemia, leucopenia y trombocitopenia, o sea, disminución de la hemoglobina, leucocitos y plaquetas. ¿Y esto se debe a qué? Fisiopatológicamente que va a haber una esplenomegalia. Entonces, estos son los mecanismos que fisiopatológicamente se dan y que van a traducirse en una manifestación clínica de un paciente con hipertensión portal. Vean ustedes, este es un hígado dañado, cirrótico, acá está la vena porta, ¿no es cierto?, la vena esplénica, mesentérica superior, inferior, y si hay aumento de presión, pues vamos a tener sangrado por varices esofágicas en el tercio superior del esófago y en el polo superior gástrico, y hemorroides vamos a tener acá, ¿no es cierto?, porque aumenta todo el sistema venoso. Y este es el vaso, ¿no es cierto? Grábense esta imagen porque uno de los mecanismos que normalmente también se puede hacer para disminuir la presión portal es hacer un bypass. Se corta acá la vena esplénica, se liga acá, entonces deja de aportar flujo del vaso hacia el sistema porto de la vena esplénica, y esta parte proximal se une a la vena renal. Entonces se le disminuye la cantidad de flujo sanguíneo para bajar la presión portal. Esta es la citis en un paciente, ¿no? Ahora acá hay circulación colateral, la cabeza de medusa, que la van a ver ustedes cuando la tengan en sus computadoras. Esta es la cabeza de medusa, que no se ve, un poquito ahí. ¿No? Por acá ven ustedes estas imágenes, que es la cabeza de medusa, ¿cierto? La hipertensión portal, acá hay sillas, el que llega tarde interrumpe, acá hay sillas. La hipertensión portal puede ser prehepática, intrahepática o poshepática, ¿no es cierto? Cuando es hepática, que es la que se ve con más frecuencia, puede ser pues cirrosis, hepatitis fulminantes, tumores, y la prehepática, que tiene que ver con sarcoidosis, linfomas, o sea, problema de tumores que puede producir una hipertensión portal, y la poshepática, que tiene que ver con obstrucción de la vena cava inferior, pericarditis y con el síndrome de Budd-Chiari. Yo siempre en el examen les pongo, defíname usted el síndrome de Budd-Chiari. Yo no se lo voy a decir ahora, ustedes lo tienen que buscar. Pero esa es una pregunta. Ya en el examen ustedes tienen un punto, si es que lo contestan adecuadamente. Yo siempre lo hago así y siempre la gente no responde o responde cualquier cosa. Entonces, se los estoy diciendo porque se los voy a tomar y me tienen que hacer una definición en 2 líneas bien hechas. ¿Muy bien? Esto es lo que yo les decía, cuando se secciona la vena esplénica y esta parte de acá se une con la vena renal izquierda. Entonces se disminuye el flujo de la vena porta, ¿no es cierto? Muy bien, entonces hemos hablado de las famosas etiologías prehepáticas, hepáticas y la poshepática, que tiene que ver con la enfermedad de Budd-Chiari
es pregunta de examen, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un paciente con cirrosis, es un paciente que va a tener un problema de fibrosis y que va a hacerse progresiva. El hígado normalmente pasa de un hígado normal a un hígado graso y de ahí a un hígado cirrótico. La cirrosis no necesariamente tiene que ver con ingesta de alcohol, alcoholismo crónico. Se da, pero, por ejemplo, la hepatitis B da después de 20 o 30 años cirrosis. Por eso, todos ustedes creo que han sido vacunados contra la hepatitis B, porque lo que se busca es que de acá a 20, 30 años la gente no tenga cirrosis o no tenga cáncer de hígado que está relacionado con hepatitis B y no sean candidatos a trasplante de hígado. Entonces, eso no lo estamos viendo ahorita, no estaremos viendo hepatitis B, pero sí lo vamos a ver en un futuro, después de 20 o 30 años, en el cual va probablemente disminuir. Lo mismo que pasa con el virus del papiloma humano, ¿de acuerdo? Que se vacuna ahora a niñas de 12 a 11 años para evitar de que de acá a 30 años o 40 años hagan cáncer de cuello uterino. Dime. Porque en el caso de la hepatitis C, ¿Qué pasa? también es propenso a sufrir cirrosis. También puede ser, pero se da pues, con menos frecuencia, hepatitis C. ¿Okay? Que tiene que ver con transfusiones de sangre y con contaminación sexual, ¿no? Que son dos cosas que se ven. Muy bien. Entonces, sí, cuando hay una hepatitis viral, sobre todo hay hepatitis virales A, hepatitis virales B, C, D, como ustedes quieran, pero pueden haber hepatitis fulminantes, ¿no? En el cual pues el problema, una reacción del organismo que condiciona pues de que el hígado se inflama y se lesiona, porque hay una lisis celular que después regenera, es cierto, pero si está completamente marcado, esto sí puede condicionar una muerte del paciente. Hepatitis de tipo por algún tipo de productos tóxicos. Cuando nosotros hablamos de hepatitis, tenemos que hepatitis es el nombre, el apellido es viral, bacteriana, tóxica, etc. Antes había los famosos rascapiés. Los rascapiés eran como una especie de palitos rosaditos que se le colocaban en el suelo, uno hacía esto con el zapato y comenzaba a correr con el rascapié y sacar como si fuese un cuetecillo. Entonces, eso ya se prohibió la importación porque los niñitos lo veían y se lo metían a la boca, y era tetracloruro de carbono y hacían una hepatitis tóxica fulminante y se morían. ¿Okay? También cuando la gente, en vez de tomar el alcohol etílico, toman alcohol metílico, y el alcohol metílico también va a producir una serie de problemas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, clínicamente, los pacientes con hipertensión portal van a tener pues una serie de manifestaciones. La citis es una de las causas importantes, hemorragias, producto de las varices esofágicas que se dan. Puede haber también una serie de manifestaciones como hígado grande, vaso grande, piel fina adelgazada. Una característica es la obesidad centrípeta. Las piernas, los brazos son delgados, pero tienen un abdomen prominente, pero ustedes saben también que fuera de la obesidad tienen el problema de la citis, ¿no es cierto? La circulación colateral del abdomen, y una de las cosas que puede haber es encefalopatía hepática, que lo vamos a hablar después, cuando la cirrosis está descompensada, ¿ok? Cuando hay incremento de niveles de amoníaco y de otros productos. Esta es la manifestación clínica de un paciente cirrótico, ¿no? Van a tener estas arañas vasculares, ascitis, palmas hepáticas, que son palmas rojas, ginecomastia en el hombre, va a tener ginecomastia, ¿ok? Se produce una feminización en el hombre. El vello pubiano cambia,
¿Cómo es el vello pubiano en el hombre? Ah, ¿Cómo es el vello pubiano en el hombre? ¿De qué tal? ¿De cómo es? ¿Qué forma tiene? Ondulado, palmito. ajá. ¿Qué forma tiene? ¿Tiene alguna forma? ¿O es el lampiño? ¿Qué forma tiene el vello pubiano en un hombre? ¿Ah? ¿Nunca se han visto al espejo ustedes? ¿Qué forma tiene el vello pubiano en un hombre? Uy, ya estamos mal acá. Rombo. ¿Qué forma tiene? No sabe. Rombo. Rombo. ¿Qué forma tiene? Rectangular. Rectangular. ¿Qué forma tiene el vello pubiano en un hombre? ¿Qué forma tiene el vello pubiano en un hombre? Ah, ¿cómo le son? ¿Qué forma tiene el vello pubiano en un hombre? ¿Lo has visto? ¿Qué forma tiene? Uy, ¿qué forma tiene? ¿Tiene forma o no tiene forma? Triángulo invertido del hombre. Ya, muy bien. Yo creo que es por los aretitos, ¿ah? El hombre tiene forma romboidal, pero y la mujer tiene triángulo invertido. Ojo, ¿sí? No voy a hacer por los aretitos. Ya. Entonces, el hombre cambia de forma romboidal a triángulo invertido. ¿Ok? Hay también el hipogonadismo, o sea, hay un cierto grado de atrofia testicular, obviamente. Todo esto es parte de la manifestación de un paciente. Hay edemas, lógicamente, y puede haber ictericia. Todo esto es gran parte de lo que pasa en un paciente con hipertensión portal. ¿De acuerdo? Y no se ruboricen, ustedes anatómicamente tienen que conocer las cosas, ya han llevado anatomía. ¿Okay? Y si no, se ven en el espejo. Todos los que han visto que no saben, rectangular y no sé cuánto, vean en el espejo. Muy bien. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora, clínicamente se diagnostica, puede haber mediciones de presión, puede haber ecografías, puede haber biopsia hepática, puede haber, pero en realidad clínicamente se puede diagnosticar una hipertensión portal. ¿De acuerdo? En exámenes de laboratorio va a haber una anemia, las proteínas, principalmente la albúmina va a estar baja, y al estar baja, y también las globulinas también, entonces el problema va a ser que van a ser edemas y también el sistema inmunitario va a estar venido a menos. ¿Por qué hay alteraciones de la coagulación en un paciente cirrótico? ¿Por qué? ¿Qué? Porque en el hígado se fabrican las fuerzas del cobre. Porque el hígado se fabrica, no, pero dame una explicación más lógica. Por la síntesis de vitamina K. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a tener vitamina K y eso va a producir un mayor sangrado. ¿De acuerdo? Y vamos a tener incremento de amoníaco en sangre arterial. ¿Dónde se produce el amoníaco? ¿Se acuerdan? Metabolismo de las urinas, proteínas. ¿Y dónde más? A través de las bacterias intestinales. Las bacterias intestinales también producen amoníaco. Son dos cosas que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Tanto las bacterias intestinales, la flora bacteriana intestinal y la ingesta de proteínas. ¿Ok? Cuando un paciente tiene hipertensión portal, puede debutar o con un sangrado masivo, debutar con un sangrado medio rojo vivo, que es por las varices esofágicas
el tercio inferior del esófago y el polo superior gástrico, y si llega una emergencia, acá lo importante es colocar una sonda que se llama de Sengstaken-Blackmore, Blackmore, o black como negro, Blackmore. Entonces, esta es una sonda que se pone por la nariz y que tiene dos globos. Un globo alargado que va a inflarse y va a comprimir el tercio inferior del esófago para que las varices dejen de sangrar. Y el otro que se infla y va a inflarse acá en este polo superior gástrico para que comprima el polo superior gástrico, porque también hay venas. De esa forma, para el sangrado. ¿Okay? Es una forma de salvarle la vida al paciente porque no se muere. Pero el tratamiento definitivo de estos pacientes es obviamente el trasplante hepático, que también obedece pues, a una serie de clasificaciones que tienen que ver como una clasificación de Child A, B, C, si es que la persona está en condiciones o no, que es una cosa que no va para lo que ustedes quieren hacer. Este era el famoso Schultz entreno renal. A veces se hace ya por vía endoscópica, pero esto es paliativo, no lo vas a mejorar. Yo lo que tengo que hacer es cambiar ese hígado. Si no, no voy a lograr absolutamente nada. Muy bien. Ahora, estos mismos pacientes pueden hacer la famosa encefalopatía hepática, que es el famoso coma hepático. Pero hay una serie de comas. Cuando tú dices coma, es igual como decir tu nombre. ¿Ah? Kevin. ¿Cuántos Kevin hay? Un montón. ¿No? ¿Cuántos Josés hay? ¿Cuántos Anas hay? Un montón. Entonces yo tengo que demostrar qué coma es. Puede ser un coma traumático, puede ser un coma metabólico, por hipoglicemia, por hiperglicemia, puede ser un coma por intoxicación amoniacal. Hay una serie de comas que se presentan que tengo que saber. El coma, que significa en griego sueño profundo, es un estado severo de lo que es pérdida de la conciencia, ¿cierto? Entonces, no es que la persona puede pasar por una serie de etapas hasta llegar al coma profundo. O sea, no es que yo inmediatamente me voy al coma, salvo porque haya tenido un traumatismo encefalocraniano grave y me voy de frente al coma. Pero cuando son los comas metabólicos, la persona va pasando por una serie de etapas que las vamos a ver a posteriori, ¿no es cierto? Cuando la persona tiene ya una encefalopatía, o sea, hay un trastorno, va a estar desorientada, ¿no? Se desorienta en tiempo, se desorienta en espacio, y lo último que se desorienta es en persona. Por eso cuando uno ve a un paciente y dice, está orientado en tiempo, espacio y persona, dice, ¿qué día es hoy? ¿En qué año estamos? ¿No es cierto? ¿En qué lugar nos encontramos? Y después me dice, dígame su nombre. Si no te dice ya su nombre, quiere decir que ya es un grado mucho mayor. El coma puede resultar también de una gran variedad de drogas, como alcohol o tóxicos. Ustedes habrán visto que mucha gente entra en coma y se muere, muchos artistas sobre todo, porque el consumo de drogas, cocaína y todo eso puede inducir también a un problema de encefalopatía y la persona se muere. Por eso mucha gente joven, artistas, pero ¿por qué se murió? Se murió en paro. Fue que se pasaron de dosis, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hay que tenerlas en cuenta. Siempre las causas metabólicas son las más frecuentes. Podemos tener enfermedades primarias cerebrales, como los famosos hemorragia por hipertensión arterial, por aneurisma, que se ve, traumas craneales,